con vosotros y luego pues ahora supongo que Will y ya pues luego seguiremos dando la turra pues a través de preguntas, ¿no? Entonces, nada, lo primero es, el título me ha gustado, ¿no? A veces vas a un sitio, ¿no? Y te ponen un título en la conferencia, pues que te parece... Me acuerdo que hace poco estuve en Baleares y el título era Cómo combatir la cultura de la muerte y no morir en el intento, ¿no? Entonces empecé diciendo que para combatir la cultura de la muerte hay que estar dispuesto a morir en el intento, ¿no? Entonces ya... Pero aquí el título está muy bien porque es defender la verdad a pie de calle, ¿no? Y me gusta mucho porque se habla de verdad, ¿no? Porque cada vez oímos hablar menos de verdad, ¿no? Hablamos mucho de libertad. Y hay que hablar, o sea, porque la verdad hay que promoverla, hay que defenderla, ¿no? Hay que difundirla y la libertad está para eso, ¿no? O sea, ¿libertad para qué, no? Pues libertad para difundir la verdad, para promover la verdad, ¿no? Para defender la verdad, ¿no? Entonces esa es la libertad en la que yo creo y me gusta mucho aquí lo que estamos hablando es de lo importante, ¿no? Que es defender la verdad a pie de calle. Luego otra cosa que va un poco en la línea de lo que decía antes Higinio, ¿no? Que es, o sea, saber leer el momento en el que estamos en un momento crítico. Eso no quiere decir que tengamos que luego pues, salir llorando, ¿no? y tirarnos de los pelos, pero yo creo que estamos en un momento de la historia que no es un momento de grandes victorias. Eso no quiere decir que tengamos que abandonar ninguna lucha, o sea, no hay que abandonar ninguna lucha, o sea, aunque pero no, asumir, ¿no? Pues que no habrá una gran victoria política, ni educativa, ni social, ni cultural, ni legal, no la vamos a ver nosotros. Yo creo que ahora estamos en un momento distinto, que no es el de esas grandes victorias, que no puede ser que dejar de lucharlas y perseguirlas, sino es un momento de hacer perder el miedo, ¿no? Ayudar a la gente y nosotros mismos también perder el miedo, ¿no? Entonces, si cada vez más gente pierde el miedo, pues a lo mejor dentro de 20 años pues ya será el momento, ¿no? De las grandes victorias. Al final, nuestra esperanza tampoco está puesta en eso, no está puesta en el Señor y el Señor decidirá pues, lo que le corresponde a cada momento de la historia, ¿no? Pero yo creo que ahora el momento es el de hacer perder el miedo, ¿no? O sea, necesitamos... que lo normal vuelva a ser normal, o sea, necesitamos poder defender de un modo natural la familia natural, ¿no? O sea, poder hablar sin miedo de la familia natural, necesitamos pues pues poder decir sin miedo que la realidad biológica, científica, histórica, filosófica, pues no se puede modificar a nuestro antojo, ¿no? O sea, necesitamos poder decir eso sin miedo. O sea, hay una serie de cosas, ¿no? Que es lo que hablaba antes Higinio, ¿no? Pues que nos dan, o sea, que vivimos como acojonados, ¿no? Porque uno, y eso es un gran problema, ¿no? O sea, pesamos todas las palabras que decimos, ¿no? O sea, uno está en su casa con su mujer y no pesa las palabras, pero está en su casa en una cena de amigos y según qué colegas sean, pues hay gente que incluso en una cena con amigos ya pesa cada una de las palabras que salen de su boca. Entonces yo entiendo, a mí, gracias a Dios, esto no me pasa, entiendo que al que le pasa tiene que ser una mierda, porque tener que pesar todo lo que dices te impide poder hablar, pues, con lo que llevas en el corazón, ¿no? Y ir intentando, pues, yendo como por atajos, ¿no? A ver cómo puedo, ¿no? Pues no pisar ningún callo. Entonces necesitamos eso, ¿no? O sea, no pesar las palabras. Y si ya las pesamos en el ámbito privado, en una cena de amigos, ¿no? En el trabajo, pues claro, imagínate pues en el ámbito público, ¿no? Entonces necesitamos pues recuperar esa libertad, ¿no? O sea, de decir, no que la Tierra es plana, sino decir cosas normales, ¿no? De sentido común. Entonces hay que perder el miedo y entonces hay que ayudar a que la gente pierda el miedo, ¿no? Y eso pues se hace, lo decía antes el consejero, pues con el testimonio, ¿no? O sea, con el testimonio pues ayudar a que la gente pues pierda ese miedo. Y luego, ya solo me quedan dos cosas porque voy a ser muy breve. Entonces, para perder el miedo hay que asumir una cosa, ¿no? Y es que hay que asumir que hoy en día, o sea, hay que asumir incomodidades, ¿no? O sea, nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Antes de salir a la palestra, ¿no? Antes de salir al patio público, y es, o sea, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar? ¿No? O sea, por defender la verdad. O sea, estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la noche para estudiar un examen, estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la mañana para ir al gimnasio, estamos dispuestos a renunciar pues, a la sombra con una cervecita para ponernos morenos al sol, ¿no? Cuando lo lógico es meterse en la sombra con una cerveza y no torrarse al sol. O sea, estamos dispuestos a renunciar a un montón de cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo dormir, por otras cosas que no tienen por qué ser malas, ¿no? Entonces, aquí esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, y va en la línea de lo que decía antes, de cómo combatir la cultura de la muerte y no morir en el intento, ¿no? O sea, estoy dispuesto a morir en el intento, o sea, estoy dispuesto a ser el friki de clase, estoy dispuesto a no ser el guay del trabajo, estoy dispuesto a que me miren pues como un pringado que se ha creído un cuento de hadas, ¿estoy dispuesto a esto o no estoy dispuesto a esto? Porque si no estoy dispuesto a esto, ¿no? Que tampoco es demasiado, ¿eh? Hay gente a la que se le pide la vida, a nosotros se nos pide ser un poco raros. Si no estoy dispuesto a eso, entonces a lo mejor ya no merece ni siquiera la pena que vayamos al ruedo, ¿no?
porque llegará un poco de viento, llegará una brisa muy suave y entonces todo se va a tambalear, nos entrará el canguele, ¿no? Empezaremos a tener miedo y desistiremos, ¿no? Y entonces encima daremos un mal testimonio, ¿no? Entonces conviene eso, ¿no? Y luego, una última cosa, esta libreta es un poco rara, entonces tengo aquí. No, y una última reflexión, porque hace 7 años vine aquí a hablar de mi libro, bueno, del documental, ¿no? Y entonces hoy voy a volver a hablar aquí de mi libro, porque es el tema que realmente yo conozco, es el tema que vivo y es el tema que he trabajado, ¿no? Que es el tema de los cristianos de Irak, ¿no? De los cristianos perseguidos, ¿no? Y que viene muy al caso, ¿no? Porque estamos hablando de defender la verdad a pie de calle, de la verdad en mayúsculas, ¿no? Esto es la Asociación Católica de Propagandistas. Y entonces, simplemente una reflexión sobre el tema de los cristianos perseguidos, ¿no? Cuando uno se va a Irak y ve a esos cristianos, pues descubre unos tipos igual de miserables que nosotros, con las mismas miserias, las mismas debilidades, los mismos pecados, pero que hay un instante en su vida, ¿no? La mayor parte fue un 6 de agosto de 2014, otros un 10 de junio de 2014, otros un 3 de agosto de 2014, pero vamos, en unos pocos meses, ¿no? A decenas de miles de cristianos se les plantea una pregunta, y es, ¿eres cristiano? Si la respuesta es no, vivirían como nosotros vivimos ahora, conservando todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra seguridad y nuestra felicidad, casa, trabajo, ahorros. Si la respuesta era sí, soy cristiano, al momento lo perdían todo. No hubo un solo cristiano que apostatara, ni uno, en todo Irak. La guerra empezó en 2014, estamos en 2022, ni uno. Y perdieron no solo la casa y el trabajo, los ahorros, la educación de los hijos, la vida de sus hijos y sus propias vidas, por no renunciar a Cristo. Entonces, claro, cuando uno ve esto, viaja a Irak diciendo, coño, me voy a encontrar ahí unos tíos, claro, si a mí ya me putea que sea el friki del trabajo o que tal, pues unos tíos que han perdido absolutamente todo por Cristo, estos tíos que son unos desgraciados a ojos del mundo, tienen que estar viviendo muy mal, muy mal. O sea, viven peor que las ratas que tenemos en nuestras ciudades. Y, oh sorpresa, llegas allí y de repente estás detrás de la cámara grabando esos testimonios y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Que se supone que yo, que tengo una vida pues estupenda, maravillosa, no me falta de nada, lo tengo todo es genial, ¿no? Con pequeñas cruces, pero como todos tenemos pequeñas cruces, estoy envidiando la alegría y la paz que esa gente tiene en su corazón. Gente que me está contando un infierno, porque es un infierno que ha durado 6 años, con una sonrisa, entre bromas, y encima se atreve a decirme al final, nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y digo esto porque esa gente lo que tiene es que ha confiado. Y la fe es eso, un salto al vacío, ¿no? Y esa gente no es que haya confiado un poquito, sino que ha confiado un muchito, ¿no? Esa gente se jugaba la vida. O sea, no se jugaba la reputación, se jugaba la vida. Y cuando estaba en juego su vida, esa gente dijo, sí, soy cristiano. Es decir, estuvo dispuesta a morir por la verdad, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el Señor se sirve esa exposición y el resto es gracia, ¿no? El martirio es una cosa, pues no de héroes, sino es una gracia del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno salta al vacío, ¿no? El Señor a uno le llena de gracias, ¿no? Entonces eso nos tiene que ayudar a tener poco miedo, ¿no? A defender la verdad en la calle y a perder el miedo, ¿no? O sea, a nosotros el Señor no nos pide un salto al infinito como esos cristianos, sino que nos pide un salto de 1,5 metros o de 1 metro, que como mucho nos podemos torcer el tobillo, como mucho. Entonces, pero es lo que nos pide, porque el Señor a cada uno le pide, pues nosotros hemos nacido en Barcelona o en Jerez y no en Irak, y ahora en España nos pide eso. En el 36 nos pedía otra cosa, pero ahora nos pide esto. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a dar ese saltito, que también es un poco de gracia, también hay gracia en tener esa disposición, luego el Señor va a hacer el resto, ¿no? Entonces, con el testimonio, volviendo a lo de mi libro, ¿no? Con el testimonio de los cristianos de Irak, yo a lo que os invito, aunque ahora habrá una conversación, es a que no tengamos miedo a dar ese saltito, que es un saltito muy tonto, ¿no? Que es pues, ridículo, ¿no? Aunque a cada uno le cuesta y le pesa y tal, sabiendo que el Señor luego a uno, ¿no? Si da ese saltito y confía, el Señor nunca abandona. O sea, no ha abandonado a unos tíos que viven peor que las ratas que tenemos en estas ciudades, ¿cómo nos va a abandonar a nosotros, ¿no? Que el saltito va a implicar cosas negativas, pero mucho más pequeñitas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenía preparado para ahora. Y luego ya seguimos. Gracias.